Bueno, es oficial, a partir de esta semana llevo 3 años aprendiendo español. Si no me conoces, soy Kelisha de Inglaterra y hago vídeos en YouTube hablando en español para practicar y mejorar mi nivel en el idioma. En este video quiero celebrar 3 años aprendiendo español y hacer un Q&A o preguntas y respuestas hablando sobre mis experiencias y mi progreso hasta ahora. Tengo algunas preguntas que he escrito que creo será interesante para otros estudiantes de idiomas y también otras preguntas de hispanohablantes desde la app HelloTalk. Básicamente publiqué un post en la app y recibí algunas preguntas de hispanohablantes allí, así que si me dejaste un comentario quiero decir muchísimas gracias y voy a responder a tus preguntas en este video. Si todavía estoy haciendo videos de YouTube en los próximos años, quiero hacer un video como esto cada año para ver cómo mejorar mi español, porque obviamente quiero que mi español mejora. Así que con el video de 2020 empezamos. La primera pregunta, ¿qué nivel tienes? Si no sabes, hay 6 niveles en cada idioma: A1, A2, B1, B2 y C1, C2. A1 es como un principiante y C2 es como un nativo. Si quieres saber qué nivel tienes, puedes buscar en Google algunas pruebas, que es lo que acabo de hacer. Y hice 3 pruebas. Obtuve B1 en una de las pruebas y B2 en las otras. Así que estoy entre B1 y B2, una estudiante intermedio. Eso es con 3 años aprendiendo español, pero obviamente cada persona es diferente y eso me lleva a mi siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia practicas? Bueno, hoy en día, desde el comienzo de la cuarentena, he aprendido todos los días entre 1 hora y 2 horas cada día. Eso es ahora, pero antes la verdad es que no estudié todos los días. El año pasado no puedo recordar aprendiendo mucho español y fui a la República Dominicana en el verano y no hablé con nadie. Así que ha habido momentos en que no he estudiado. Así que normalmente cuando una persona me pregunta ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español?, digo 3 años, pero no he estudiado todos los días, así que podría ser mejor. Básicamente lo que quiero decir es que cada persona es diferente, así que sí, tengo un nivel intermedio después de 3 años aprendiendo un idioma, pero puedes tener un mejor nivel que yo si estudias más, o puedes tener un nivel más bajo que yo si no estudias tanto como yo. Así que sí, todo el mundo tiene un viaje diferente con aprendiendo un idioma. La siguiente pregunta también se relaciona con esto, es ¿cómo has aprendido español? Diría que he aprendido sola por mi cuenta. No es decir que nunca he tenido una clase de español, sí he tenido entre 20 y 30 clases con un profesor de español, pero la mayoría de mi conocimiento lo aprendí yo misma. He disfrutado aprendiendo por mi cuenta, pero obviamente si tienes un profesor en el idioma que estás aprendiendo, probablemente vas a tener un nivel más alto que yo después de 3 años, porque tienes alguien con la que puedes hablar y practicar y estudiar. La razón que no tengo un profesor es que es muy caro y con todos los recursos en el internet no creo que es súper necesario tener un profesor en el idioma. Pero obviamente es muy útil. ¿Qué ha sido la cosa más difícil aprender? Hasta los últimos meses, el tiempo pasado. No sé por qué, pero estaba atascada con aprendiendo eso, pero finalmente creo que lo entiendo. Ahora es el subjuntivo. El subjuntivo me cuesta muchísimo. No sé si voy a aprenderlo. ¿Cuál es tu objetivo con el español? Como dije antes, hay 6 niveles en cada idioma. C2 es lo más alto, pero creo que quiero obtener el nivel C1 porque C2 es
reservada para los nativos en general, es súper difícil obtener, y con un nivel C1 todavía hablas con fluidez, y eso es mi objetivo, hablar en español con fluidez. No tengo una fecha en lo que necesito obtener el nivel. Quiero ser un poco más relajado con eso. No quiero decir voy a obtener C1 en 1 año, 2 años, nada así. Quiero disfrutar el proceso, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Esas son las preguntas que he escrito, y ahora voy a tener las preguntas que recibí de hispanohablantes. De Luz Creek, ¿cuál es tu mayor motivación para aprender español? Bueno, mi mayor motivación para aprender español es bastante simple, es poder hablar otro idioma. La razón que quiero hacerlo es porque creo que las personas que pueden hablar otros idiomas son muy inteligentes, y quiero ser así. Quiero hacer algo que me haga sentir orgullosa de mí misma, y quiero compartir en otras culturas, y aprendiendo su idioma es la mejor manera de hacerlo. De Fabricio, ¿qué se siente hablar español? Bueno, a veces me siento un poco nerviosa porque obviamente hablar otro idioma no es fácil. De hecho, es muy difícil y nadie quiere parecer tonta, nadie quiere cometer errores, así que sí me siento un poco nerviosa a veces, especialmente enfrente de una cámara. Pero con dicho eso, me siento orgullosa que he aprendido lo que he aprendido hasta ahora. Y me siento muy chulo también. Pregunta de Leonardo. ¿En algún momento pensaste en dejar el aprendizaje de ese idioma? La respuesta es no, en serio, aunque como dije, ha habido momentos en que no he estudiado mucho español. Todavía pensé, eventualmente voy a hablar en español con fluidez. Probablemente estaba siendo un poco perezosa en esos tiempos, pero no, siempre he querido aprender el idioma. Algunas preguntas de Paul. ¿Qué aspecto del español te gusta más? Y la respuesta se relaciona con esa pregunta de Antón. ¿Por qué español y no otro idioma? La respuesta es que me encanta la cultura latina y española. Obviamente me gusta mucho el idioma en sí. Me gusta cómo se suena, me parece súper chulo, romántico, sexy, así que quería aprender el idioma por esas razones en el principio. Pero sí, también me encantan las culturas, me encanta la gente, todos los hispanohablantes con los que he hablado son muy amables, muy divertidos. Así que sí, diría que esas son las cosas que me gustan más sobre español y por qué quería aprender ese idioma y no otros. ¿Sientes que tu personalidad cambia cuando hablas español? La verdad es que sí. Soy una persona bastante segura de mí misma de todos modos, pero me siento más segura de mí misma cuando hablo en español porque aunque estoy segura de mí misma, nunca haría videos de YouTube en inglés, pero en español sí, porque no sé, me siento diferente, me siento que puedo hacerlo en español, pero en inglés estaría avergonzada. No sé, es bastante raro, ¿no? Porque normalmente la gente que están aprendiendo idiomas son más desconfiada, pero para mí sí, me siento, puedo hacer eso, no me importa, es en español. También creo que la versión española de mí es más sociable. No soy una persona sociable, pero en español hablaría con todo el mundo, no me importa, probablemente porque cada persona es una persona con la que puedo tener una conversación y practicar mi español, pero sí, soy más sociable en español. Una pregunta de Antón. ¿Qué te gustaría saber sobre los que hablamos español? Bueno, esa es una buena pregunta, me gusta eso. Me gustaría saber primero qué piensas de mi español y también me gustaría saber qué los hispanohablantes piensan de los ingleses y los anglohablantes.
porque yo sé que hay estereotípicos en cada cultura, así que me encantaría saber qué ustedes piensan de mi cultura y mi gente. Y finalmente, otra pregunta de mí: ¿qué consejo le darías a otros estudiantes de idiomas? Mi consejo sería que te diviertas. He disfrutado cada momento con español y me encantaría que todo el mundo sintiera la misma pasión que yo tengo por español. Así que haz las cosas que te gusta hacer normalmente, pero en tu idioma objetivo. Así que si te gusta ver la tele, si te gusta leer libros, si te gusta ver vídeos de fútbol, no sé, hazlo en tu idioma objetivo y vas a tener diversión mientras aprendiendo tu idioma. Bueno, estas son las preguntas que quería responder. Como dije antes, quiero hacer un video como esto cada año para ver cómo mejorar mi español, así que espero que todavía estoy haciendo videos de YouTube en un año. Si estás aprendiendo un idioma, déjame un comentario. Me encantaría saber qué idioma estás aprendiendo, para cuánto tiempo y cualquier otra cosa que quieras decirme. Gracias de nuevo a ustedes que me dejaron un comentario en HelloTalk con sus preguntas. Espero que les haya gustado este video y espero verte en mi próximo.